Vamos a orar a nuestro Dios. Buenas tardes a todos. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios mientras los niños salen a su clase. Acompáñenme para orar. Dios eterno, Señor, en esta tarde te damos muchas gracias por darnos la bendición de estar aquí en tu casa. Sin lugar a dudas, Señor, es una parte muy especial de este día en el cual, Señor, tú nos has mostrado una vez más tu gracia, tu amor, tu poder, tu compañía. Has cumplido fielmente todas tus promesas, pero, Señor, estar aquí es todavía una bendición muy especial que tú nos das para poder alabar tu nombre, tener comunión contigo y estudiar tu palabra. Rogamos que tú nos dirijas a través de tu Espíritu Santo, hables a nuestro corazón, nos permitas aprender de ella. Y Señor, que todos seamos edificados y fortalecidos. Gracias por estar con nosotros. Perdona nuestros pecados, limpia nuestra mente. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y bueno, vamos a estudiar ahora el capítulo 7 del libro del profeta Zacarías. Abran sus Biblias. Es la segunda parte del libro de Zacarías. Zacarías está dividido en dos partes. Los primeros 6 capítulos que ya vimos, hablaban de visiones. Ya terminaron las visiones finalmente. 8 visiones en el libro de Zacarías, las estudiamos, vimos el significado de cada una de ellas, comenzando por el varón, haciendo un recuento. El varón que cabalgaba en un caballo bermejo entre los mirtos. La segunda visión fue la de los 4 cuernos, que eran reyes o naciones que habían esparcido a Israel y a Judá. La tercera fue la del varón que traía en su mano un cordel de medir. La cuarta fue la visión de Josué, del sumo sacerdote, cuando está vestido con ropas viles. La quinta, la del candelero de oro. La sexta, la del rollo que volaba. ¿Sí? Vimos las medidas. La séptima, la visión del efa, ese canasto para medir las harinas, y había una mujer en medio. Y la última que vimos la semana pasada fue la de los 4 carros que salían de entre 2 montes. 8 visiones. Ya las estudiamos, gracias a Dios que nos permitió ir al encuentro con las hermanas de las demás sociedades. Nos fue muy bien, una bonita experiencia, un tiempo agradable. Pudimos traer por ahí algún reconocimiento y bueno, hubo bendición. Gracias al Señor. Bueno, pues vamos entonces a ver ahora el capítulo 7, donde ya aquí se hacen anuncios proféticos para el pueblo de Israel. También veremos en los últimos capítulos algunos asuntos de escatología. Pero bueno, vamos a revisar entonces el capítulo 7 del libro del profeta Zacarías. Bueno, comienza diciendo en este capítulo una fecha acerca del año 4 del rey Darío. No es el Darío de Daniel, es otro Darío, para no confundirlos. Un poquito de datos históricos, pero bueno, no es el mismo, sepamos que es otro Darío. Cuando viene a Zacarías la palabra de Dios, y en ese momento cuando Dios está tratando con Zacarías, cuando le está hablando, recuerden que el ministerio de Zacarías pues es muy importante porque él viene a hablar de las cosas espirituales para el pueblo. Ageo habló de la reconstrucción del templo, de cosas materiales. Zacarías habla de cosas espirituales. Y versículo número 2 dice que cuando fue enviado a la casa de Dios, viene una comitiva formada por 2 hombres. Sarecer es el primero y el otro se llama Regem Melech. 2 hombres que vienen, dice versículo 2, que ellos venían a implorar el favor de Dios, pero no venían solos, venían con sus hombres, venían con su comitiva. No se sabe bien quiénes eran estos 2 hombres. Sarecer y Regem Melech, no se sabe bien si eran ancianos, si eran a lo mejor gente importante, pero llegaron a la casa de Jehová, a lo que se había
construido, dicen algunos, que ya iba a la mitad de la construcción del templo para este tiempo, llegaron a hablar con los sacerdotes y con los profetas. Estos dos personajes, Sarecer y Regem-Melech, vienen a hablar con los sacerdotes porque tienen una inquietud en su corazón. ¿Qué preguntan? Dice en versículo 3, dice que llegaron a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, ¿cuál es la inquietud de ellos? Dice, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya hace algunos años. Hacen estas dos preguntas. Esto es lo que tienen ellos como inquietud. Vienen a preguntarle a los sacerdotes, a ver, todavía vamos a llorar en el mes quinto. ¿Qué sucedía en el mes? ¿Qué recordaban o rememoraban en el mes quinto? Ellos lloraban en el mes quinto, trayendo a la memoria la destrucción del templo. Acuérdense que ya esto, pues era historia. Habían pasado ya los 70 años en el cautiverio babilónico, pero estos dos hombres, con su comitiva, llegan con los sacerdotes y a preguntar, oigan, ¿todavía vamos a seguir llorando en el mes quinto? ¿Todavía vamos a tener ayunos? A eso se refieren con la abstinencia. ¿Vamos a seguir ayunando como lo hemos hecho ya hace algunos años, refiriéndose a los 70 años del cautiverio? Ellos se habían puesto ayunos, habían fijado fechas para recordar ciertos acontecimientos del pasado. Había 4 fechas específicamente. La primera está aquí, que es la que se refieren ellos al mes quinto. Recordaban la destrucción del templo. Todo tiene que ver con ese suceso. La segunda, que ya la leímos, cuando ellos dicen vamos a hacer abstinencia como lo hemos hecho desde hace ya algunos años, refiriéndose al ayuno, esto lo hacían en el mes séptimo y conmemoraban el asesinato de Gedalías. Gedalías fue el abuelo del sumo sacerdote Josué. Cuando vino Nabucodonosor, mató a Gedalías. Esto lo registra la palabra de nuestro Dios. Y entonces en el mes séptimo, igual hacían un ayuno, trayendo a la memoria el asesinato de Gedalías y otros hombres que también Nabucodonosor mató, pero señalaban más a Gedalías por ser el sumo pontífice. En el mes, también en el mes cuarto, ellos lamentaban la captura de Jerusalén y también hacían un ayuno. Se habían impuesto 4 ayunos, en el mes cuarto, en el mes quinto, en el séptimo y en el mes décimo. En el mes décimo ellos recordaban el comienzo de la invasión de Jerusalén. Si se dieron cuenta, estos 4 ayunos que ellos mismos se habían impuesto, y decimos que ellos se habían impuesto porque Dios no se los ordenó. Dios no les dijo, a ver, en el mes cuarto, en el mes quinto, en el mes séptimo y en el mes décimo, ustedes van a hacer un ayuno recordando lo que sucedió cuando vino Nabucodonosor, su ejército, mató a Gedalías. No, Dios no se los mandó, ellos mismos se los impusieron. Y esa es la inquietud que tienen ahora cuando llega Sarecer y Regem-Melech para decirle a los sacerdotes y a los profetas, oigan, ¿todavía vamos a seguir ayunando? ¿Todavía vamos a llorar al recordar esos acontecimientos? Eso es lo que ellos preguntan. Estos 4 ayunos a los que se referían ellos, la palabra de Dios habla. Vamos al primero, Segundo de Reyes 25. Voy a leer algunos textos. Acuérdense, primer ayuno que se menciona aquí es el del mes quinto. ¿Qué recordaban en el mes quinto? La destrucción del templo. Vamos a leer Segundo de Reyes 25, algunos textos, porque es del 2 al 10. Dice, y estuvo la ciudad cercada hasta el 11º año del rey Sedequías. A los 9 del mes prevaleció el hambre en la ciudad, que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta
que estaba de entre los dos muros junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey fue camino de la campiña. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y tomólo en las llanuras de Jericó, habiéndose esparcido de él todo su ejército. Y continúa. Ahí está el relato de lo que ellos conmemoraban en ese ayuno. Este es el relato. Conmemoraban entonces la destrucción del templo. Más adelante ya menciona la destrucción, cómo fue devastado. ¿Sí? Y eso es lo que recordaban en ese primer ayuno. El segundo, el del mes séptimo, cuando conmemoraban el asesinato de Gedalías. Jeremías 4. A ver, vamos a leer ahora Jeremías capítulo 4. Versículos, también son varios, pero solamente algunos voy a leer al principio. No, perdón, esta cita creo que está equivocada. Sí, la copié mal, perdón. Vamos a ver el siguiente. Jeremías 52. Jeremías 52, a partir del capítulo 6, del versículo 6. Jeremías 52, a partir del versículo 6, dice, en el mes cuarto, esta es la del mes cuarto, por cierto, la fecha en la que hacían el ayuno sí correspondía a la fecha de cada suceso que acabo de mencionar. Dice, en el mes cuarto, a los 9 del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo de la tierra, y fue entrada a la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y saliéronse de la ciudad de noche por el camino del postigo de entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y fuéronse por el camino del desierto, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y esparcióse de él todo su ejército. Entonces prendieron al rey e hicieron venir al rey de Babilonia a Riblá, a tierra de Amat, donde pronunció contra él sentencia, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías, el rey, delante de sus ojos, y también degolló a todos los príncipes de Judá y a Riblá. A Sedequías, empero, le sacó los ojos y le aprisionó con grillos, e hízolo el rey de Babilonia llevar a Babilonia, y púsole en la casa de la cárcel hasta el día que murió. Y continúa el relato todo hasta el versículo número 30. Entonces, en cada ayuno ellos están recordando pues estas tragedias. Y cada que ayunaban, lloraban. Y le preguntan a los sacerdotes, ¿y vamos a seguir llorando? ¿Y vamos a seguir haciendo los ayunos? ¿Cuál fue la respuesta que Dios les dio? A través del profeta Zacarías. Versículo 4, regresamos a Zacarías 7. Dice, fue pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, fíjense, sí lo habían hecho, lloraban en el mes quinto, en el séptimo, más los otros dos que les mencioné, en el cuarto y en el décimo. Dice el Señor, ¿habéis ayunado para mí? ¿De verdad hicieron todos estos años, esos ayunos y esos lloros, de verdad lo hacían para mí? El Señor está reclamando aquí, está confrontando su pecado de una falsa religiosidad. Ellos hacían las cosas ya por rutina, por costumbre. 70 años habían estado ayunando y llorando, y les dice Dios, a ver, vienen a preguntarle a los sacerdotes y a los profetas si todavía van a llorar y ayunar. ¿Han hecho estos 70 años eso para mí? Dice el Señor. La respuesta es no. Versículo 6. Dice, y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para ustedes. Dice, no, ustedes lo están haciendo a su conveniencia. Una falsa religiosidad. Dice el Señor, no lo están haciendo para mí.
Primeramente porque ya vimos que Dios no se los había pedido, que ayunaran y que lloraran recordando lo que había sucedido. Ellos dicen los comentaristas que ellos se lo impusieron a sí mismos como si fuese un lavado de conciencia. Eso nos pasó porque hicimos mal, entonces vamos a llorar. Y el Señor les reprocha su falsedad, su hipocresía, porque dice, esto no lo hicieron para mí. Y el profeta Zacarías confronta al pueblo y les dice Jehová de los ejércitos, ¿realmente hicieron eso para mí? Obviamente no lo habían hecho para el Señor, ¿no? Para el pueblo había sido más fácil pasar los días de ayuno, porque finalmente eran 4 ayunos, 4 fechas en las que lloraban, recordando esos acontecimientos del pasado. Pero para ellos era más fácil, vamos a llorar esos 4 días al año, y el resto del tiempo, ese es el reclamo de Dios, vivían como ellos querían. Estaba yo pensando como a qué traer esto a nuestros tiempos, ¿no? Como a qué traer esto a nuestros tiempos. ¿Cómo actuamos nosotros los cristianos hoy día aparentando o haciendo ciertas cosas como si fuesen un lavado de conciencia? A veces comenzando hasta por la simple asistencia del templo. Ya fui al templo, ¿no? Y hacer las cosas por costumbre o por rutina, como ellos lo hicieron durante 70 años. Y todavía llegan a preguntar si lo tenían que seguir haciendo. El Señor ya estaba harto de ver que no lo estaban ofreciendo sinceramente para Él. Y eso es una de las cosas que Dios reclama, no solamente en este tiempo, sino creo que hasta el día de hoy, ¿no? ¿Por qué no lo haces con amor? No podemos hacer de la asistencia del templo, de la lectura de la palabra, de la alabanza a Dios, de la adoración a Dios, no podemos hacer de estas cosas una rutina. Esto es lo que reclama Dios, una falsa religiosidad, o hacerlo por un lavado de conciencia. Lo que vas a hacer, hazlo de corazón. Lo que vayamos a hacer para Dios en nuestra relación con Él, hagámoslo sinceramente y con todo nuestro corazón. Dios entonces les reclama y dice, no lo hicieron para mí. Lo que ustedes sí hacían para ustedes era comer y beber. Eso sí lo hacían para ustedes. Pero ayunar y llorar, dice el Señor, ¿lo hacían para mí? No. Obviamente, a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado, no podemos engañar a Dios. Él sabe finalmente con qué corazón llegamos nosotros a la casa de Dios. Con qué corazón nosotros oramos, con qué corazón nosotros le alabamos. Y ojalá que sea sinceramente, ¿sí? Su ayuno entonces no estaba dirigido realmente a Dios. Y esto, pues ya dicen los comentarios, era solamente sentimentalismo, ¿no? Ellos decían, es el día del ayuno, vamos a llorar, ¿no? Y lloraban ya sin sentirlo, fingían. No, Dios no quiere fingimiento. Dios quiere que lo que le ofrezcamos, se lo ofrezcamos con un corazón sincero. Bueno, entonces aquí está el reclamo de Dios, la confrontación contra esa falsa religiosidad. Sigamos adelante en nuestra lectura. Versículo número 7. ¿No son estas las palabras que publicó Jehová por mano de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y quieta, y sus ciudades en sus alrededores y el mediodía, esto es el sur, y las campiñas que habitaban? Ahora el profeta les dice, a ver, señores, esto que les voy a decir, Dios ya lo había dicho desde hace mucho tiempo atrás. Se lo dijo a sus padres. Dios a los profetas los envió con el mismo mensaje cuando Jerusalén estaba quieta. Como diciéndoles, Dios les está pidiendo lo mismo que les pidió a sus padres y lo que ha pedido desde atrás. Versículo 8, fue palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, ¿qué les pide? Juzguen un juicio verdadero.
Dios les está diciendo, yo no quiero esos ayunos, yo no quiero esa falsa religiosidad, yo no quiero que lloren 4 días al año y el resto del año hagan todo lo que ustedes quieran. No, yo quiero que ustedes, cuando practiquen el juicio, hagan un juicio verdadero. Segundo, les dice, hagan misericordia, practiquen la misericordia. Obviamente es más fácil llorar 4 días que practicar el resto del año misericordia. Y dice Dios, no, hagan misericordia. 2 cosas. Dice, tengan piedad cada cual a su hermano. Y ahora habla el Señor en el versículo 10, defendiendo a la viuda, al huérfano, al extranjero y al pobre. Dice, a ellos no les hagan agravio, no cometan abusos contra una mujer viuda, contra un pobre, contra un extranjero, contra un huérfano. Trátenlos bien, hagan misericordia con ellos. Dios se complace más, dicho en otras palabras, en que ustedes practiquen la justicia y la misericordia, así se llama nuestro tema, justicia y misericordia. Dios se complace más en que ustedes practiquen la justicia y la misericordia que en esos ayunos. Que en esa hipocresía con la que ustedes practican estas cosas. No, Dios se agrada más de que ustedes practiquen la justicia y la misericordia. Y a mí se me hace una palabra muy dura, ¿sí? Todavía para nuestros tiempos, hermanos, porque decía, si traemos esto a la actualidad, no vayamos a llegar al punto de que aún nuestros cultos a Dios diga, sí, pues cantas muy bonito, haces esto, mira, tú vienes acá, pero, y que haya un pero, ¿no? A Dios le llegó a hartar, esa es la palabra, busquen Isaías capítulo 1, esa falsa religiosidad del pueblo de Israel. Y les dije, esta es una palabra muy dura, ¿sí? Y Zacarías pues la tuvo que decir así, ustedes dejen esos ayunos. Era lo que preguntaban, ¿vamos a seguir haciéndolo? Ya no lo hagas. Eso ya no, eso a Dios no le agrada. 70 años haciéndolo, Dios no se ha agradado porque no lo has hecho ofrecido para Él. Mejor practica la justicia y la misericordia. En este libro del profeta Isaías, capítulo número 1, versículo 11 en adelante voy a leer. Escuchen lo que dice Dios. Y es un reclamo muy fuerte. Dice, ¿para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? A ver, tantos sacrificios, dice Dios. ¿Y a mí qué? ¿Para qué me sirven todos esos sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. Dice Dios, ya no, me tienen harto. Esa era la religiosidad de Israel. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? Cuando viniesteis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, dice, ahora ustedes ya vienen a mi casa y vienen a hollar mis atrios. Muy fuerte muy dura la palabra de Dios, muy fuerte el reclamo de Dios. Versículo 13, dice el Señor, no me traigáis más vano presente, el perfume me es abominación, luna nueva, el sábado, convocar asambleas, no las puedo sufrir, son iniquidad vuestras solemnidades, vuestras lunas nuevas, vuestras solemnidades, tienen aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de llevarlas, dice el Señor. Es muy dura la palabra de Dios. Dice, el Señor no les pidió eso. Dios les pidió a vuestros padres cuando Jerusalén estaba en paz, todo su territorio a través de los profetas, siempre les dijo lo mismo, practiquen la misericordia, practiquen el juicio. Dejen la falsa religiosidad. Esta palabra es muy, muy dura, pero el Señor dice, bueno, ¿de qué te sirve? ¿No? ¿O de qué nos serviría a nosotros, hermanos, estar aquí todos los días en la casa de Dios y no practicar misericordia?
¿De qué nos serviría? Ese es el reclamo de Dios. Dice, no agravien a la viuda. Cometían muchos atropellos en contra de los huérfanos, del extranjero, de los pobres. El Señor dice, denles un trato decente, amoroso. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús dijo acerca del segundo mandamiento? Los más importantes. Ama a Dios con todo tu corazón. El segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. El mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Recalco, no es que esté diciendo que no vengamos al templo, que no, porque van a decir, bueno, entonces lo dejamos de hacer, ¿qué hacemos, hermano? No, hazlo, pero hazlo con un corazón sincero, sin dejar la otra parte de practicar el juicio, la misericordia, el amor hacia nuestro prójimo, sin dejar esa parte. ¿Sí? Todavía les dice el Señor, versículo 10 de Zacarías 7, regresamos a Zacarías 7:10. Dice, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Recórcholes. Tenemos problemas porque somos hombres de malos pensamientos. 11 dicen, pero no quisieron escuchar, antes dieron hombro revelado. ¿Qué es eso de hombro revelado? A ver, lo voy a comentar. Cuando Dios les dio la ley, en el simbolismo que se utiliza en este capítulo, era un yugo. Pero recuerden lo que dijo el Señor Jesús. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? No es un yugo opresor. No, es un yugo ligero que Dios pone con un propósito, con el propósito de unir. Acuérdense que el yugo que se ponían los animales, el propósito era unir dos animales para que caminaran juntos y labraran la tierra. Araran la tierra, perdón, que la araran. Ese era el propósito del yugo, esa es la utilidad del yugo. Y entonces dice el Señor, mi yugo es ligero, mi carga es ligera. Cuando Dios quiso poner el yugo sobre los hombros, dice, estuvieron dispuestos, dijeron, sí, ponlo. Pero después se retractaron y quitaron su hombro. A eso se refiere aquí cuando dice, versículo 11, no quisieron escuchar, antes dieron hombro revelado. El hombro revelado es, primero dijeron sí y después lo quitaron. Y agravaron sus oídos para no oír. No solamente lo quitaron, sino dijeron, ya no queremos oír. Versículo 12 es el colmo. Pusieron su corazón como un diamante. Nada más duro que un diamante. Dice, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por mano de los profetas primeros. ¿Sí? No quisieron. Y ese es el reclamo de Dios. Practiquen la justicia, la misericordia. Eso es lo que me agrada. No sus solemnidades, no sus sacrificios, porque no los hacían de corazón. Si los hubiesen hecho de corazón, cuando lo hicieron con corazón sincero, el Señor se agradaba de ellos. Cuando nosotros venimos, cantamos con corazón sincero, eso agrada al Señor. Lo hacemos por compromiso, lo hacemos por rutina, lo hacemos por costumbre. Eso no agrada al Señor. Tenemos entonces que atender la palabra de nuestro Dios, no ser rebeldes como este pueblo que dice, no quisieron escuchar, pusieron hombro revelado, agravaron sus oídos y su corazón fue endurecido como un diamante. Cuatro actitudes del pueblo que no quiso escuchar la palabra que Dios enviaba a través de su espíritu a sus profetas. Duro el reclamo de Dios, pero a Dios no lo vamos a engañar nunca, jamás. Lo que hagamos, hagámoslo con corazón sincero, buscando siempre la gloria de nuestro Dios. Ellos se rebelaron entonces, no quisieron escuchar. ¿Y qué consecuencia hubo? Bueno, ahí está el mal, vean la consecuencia. Versículo 12 al final, dice, por mano de los profetas primeros, ahí nos quedamos, fue por tanto hecho grande castigo por Jehová de los ejércitos. Viene el castigo. Segundo,
Y aconteció que como él clamó y ustedes no escucharon, así ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Ya son dos cosas. Les vino un duro castigo. Clamaron a Dios y dice Dios, yo no los escuché. Tercero, antes los esparcí con torbellino. Se refiere a los caldeos que vinieron, arrasaron Jerusalén, se los llevaron. Ese fue el tercer castigo, la tercera consecuencia. Dice que fueron esparcidos por torbellino, por todas las gentes que ellos no conocían. Y por último, cuarto, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues tornaron en asolamiento el país deseable, refiriéndose a Israel, a la tierra prometida y específicamente Jerusalén, quedó desolada. Ahí está, les vino el castigo, Dios no los escuchó, Dios los esparció como con un torbellino, la tierra fue desolada. ¿Por qué? Porque no estaban siendo sinceros delante de Dios, porque no estaban practicando juicio y misericordia. Les voy a decir una frase que espero que puedan retener en su mente, porque es real. La relación que tenemos con nuestro prójimo es el reflejo es el reflejo aquí en la tierra de la relación que tenemos con Dios. A ver, otra vez. La relación que yo tenga con mi prójimo es el reflejo aquí en la tierra de la relación que yo tengo personalmente con Dios. Y dice Juan, porque ¿cómo puedes decir tú que amas a Dios al que no has visto si a tu hermano, al que tú ves, no le amas? ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? Parafraseado. ¿Cómo puedes decir tú que amas a Dios si a tu prójimo no? Entonces, mira, hermano, hermana, la forma en la que nosotros nos relacionamos con nuestro prójimo, ese es el reflejo de nuestra comunión con Dios. Porque entonces caeríamos en hipocresía de decir, no, yo sí amo a Dios con todo mi corazón, pero me estoy peleando con mi vecino, estoy peleando con toda la gente y estoy... Eso es lo que reclamaba Dios. A ver, mira, tú estás ayunando, estás llorando, vienes a preguntar si todavía lo vas a hacer, deja de hacer eso. Practica la misericordia. Eso sí agrada a Dios. Voy a leer otro texto y voy terminando. En Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, 8. Y este es el mensaje de Dios, es el mismo. A ver, lo que vayas a hacer, hazlo con corazón sincero. Mira, a mí me agrada, ¿sí? Diría Dios que hagas esto, hazlo con corazón sincero, pero también refléjalo en el trato con tu prójimo, con la viuda, con el huérfano, con el extranjero, con el pobre. Trátalos amigablemente, trátalos con amor. Eso es lo que quiere Dios. Miqueas 6, 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti Jehová. Solamente hacer juicio, es decir, ser justo, y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. 3 cosas. Haz juicio, sé justo. En el diario vivir, les decía yo hace un momento, pues es más fácil llorar 4 días que practicar el resto del año, esa justicia y esa misericordia. Y bueno, Miqueas añade una tercera cosa, dice, y humíllate delante de Dios. ¿Qué pide, oh hombre, Jehová de ti? Esto es lo que pide el Señor. Y lo mismo que les pidió a ellos y que les está reclamando en el tiempo del profeta Zacarías, es lo mismo que hoy Dios nos pide a nosotros. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Que el Señor, hermanos, nos bendiga. Practiquemos esta palabra que hemos oído, no seamos insensibles a la voz de Jehová, nuestro Dios, y que el Señor nos ayude. Amén.